Hola, ¿cómo están? De nuevo, qué bueno que estén aquí acompañándonos en la segunda entrega de esta serie que se llama, como ven ahí en la pantalla, Reparación Requerida. Y el subtítulo es importante, una guía para reparar relaciones rotas, porque básicamente eso es lo que estamos haciendo. Quiero que piensen en esto. Seguramente ustedes, como ya yo creo que prácticamente todo el mundo, han comprado algo que requiere algún tipo de armado. No sé, pensemos en un mueble. Entonces eso viene ahí, las tablas, los tornillos, bueno, todo lo que toca poner y pues normalmente viene algún tipo de manual de instrucciones para el ensamblaje, para el armado del mueble. Pero si ustedes, especialmente si no son muy buenos para estar armando este tipo de compras, de que uno compra algo para armar, seguramente también habrán llegado al punto en donde dice algo así como la guía para resolver problemas. Hay algún tipo de guía en donde sirven para resolver problemas, pero también si lo piensas, rara vez, no siempre, pero rara vez esas guías sirven porque el problema es que no están resolviendo el problema que yo estoy teniendo. O sea, el rollo es que normalmente vienen este tipo como de instrucciones para armar el aparato, para ensamblarlo, pero rara vez vienen instrucciones para arreglar las cosas. Y la mayoría de nosotros, seguramente, también como lo hablamos la semana pasada, y si no vieron el video de la semana pasada, ahí está en nuestro canal de YouTube y lo puedes mirar, no solamente ese, sino todas las series, todas las charlas que hemos tenido en Vida Bogotá. Normalmente tú y yo somos mejores para armar las cosas que para arreglarlas. Y eso incluye las relaciones. La última vez, la semana pasada, lo que estábamos mirando, analizando y le dimos bastantes vueltas es que los instintos, el enfoque intuitivo y tradicional que podemos tener para arreglar las relaciones normalmente no es el mejor. Y nosotros hicimos, y hasta le hicimos aquí publicidad y todo, teníamos esta diapositiva donde hablaba de las 4 Cs del enfoque y teníamos este video que hoy necesariamente no lo vamos a ver, lo pueden ver de la semana pasada, pero teníamos este enfoque de las 4 C y hablábamos aún de la C4 y todo, y ustedes lo pueden ver ahí en la semana pasada. Y básicamente lo que estábamos hablando era que las 4 Cs, y pueden haber más o menos, nosotros lo agrupamos así precisamente para que saliera un poquito más cuadrado, pero son muy serias al mismo tiempo, se hizo de una manera un poquito alegre, pero son muy, muy serias porque es lo que tú y yo usamos para arreglar las relaciones, pero después nos damos cuenta que no sirven realmente. Entonces hablábamos de estas 4 C, de estas 4 herramientas, que son 4 palabras, 4 acciones que utilizamos para reparar las relaciones. Entonces está convencer, condenar, coaccionar y controlar. Y decíamos que de pronto algunos podemos ser más del convencer o del condenar o del coaccionar o del controlar, que es como intuitivamente tú y yo tratamos de arreglar las relaciones. Y ustedes pueden ver la semana pasada qué fue todo lo que hablamos y de por qué definitivamente no funciona. No funciona para nosotros, no funciona para nadie más. Y es que estas 4 C tienen algo en común. Lo que siente la otra persona o las otras personas de lo que estamos tratando de hacer cuando usamos estas herramientas para reparar nuestras relaciones es rechazo. Tú y yo, si alguien se acerca con esas herramientas intuitivas a tratar de convencernos, a tratar de, oye, si haces esto, yo te ayudo con aquello, normalmente lo que las personas van a sentir es rechazo. Y no sé cuántos de ustedes vieron Superman, yo creo que sí. Y si no, entonces busquen qué es la kriptonita para Superman, pero básicamente el rechazo es kriptonita, incluso cuando tienes la razón. El rechazo que las otras personas pueden sentir cuando tú y yo utilizamos esas herramientas intuitivas es como la kriptonita para Superman. Aun en los casos en que tú y yo tenemos la razón. Y lo que pasa con el rechazo es esto, el rechazo cierra corazones, limita el acceso a la otra persona, socava nuestra influencia, porque básicamente
cuando se une el rechazo con lo que el rechazo produce, básicamente lo que estamos es tratando tú y yo de imponerle a la otra persona que tiene que arreglar la relación. Y la herramienta que utilizamos es todo lo contrario de lo que deberíamos utilizar efectivamente para arreglar la relación. Y básicamente esto tiende a suceder, y esto es un poco de resumen de la semana pasada, es porque reparar una relación rota es una habilidad aprendida. Reparar una relación rota es una habilidad aprendida. El rollo con cualquier cosa aprendida es que es posible que tú y yo nunca hayamos visto modelado o nunca nos enseñaron cómo hacerlo. Hoy vamos a la segunda parte de esta serie de reparación requerida. Y básicamente lo que vamos a hablar es que la mayoría de nosotros quiere reconciliarse. No nos tiende a gustar esa tensión que produce tener relaciones rotas. La mayoría de nosotros queremos arreglar las cosas con nuestros amigos y familiares. No nos gusta vivir, y de pronto si nosotros fuimos los que armamos el alboroto por el cual la relación está rota o necesita reparación, no nos gusta vivir con esa culpa o andar fingiendo, que es lo que normalmente sucede. ¿Y sabes por qué? Y esto es clave para lo que estamos hablando en esta serie, y por eso es tan importante que si no vieron la anterior puedan hacerlo y que estén conectadas con las dos que siguen. Pero mira, tú y yo somos tan felices como nuestras relaciones principales son saludables. Tú y yo, y esto es así, tú y yo somos tan felices como nuestras relaciones principales son saludables. ¿Qué tan saludables son tus relaciones principales? O sea, esas más cercanas, esas que están ahí, que son las personas más cercanas que nosotros tenemos, esas son las relaciones centrales. ¿Qué tan buenas, qué tan saludables sean esas relaciones? Eso está total y absolutamente linkeado ahí, agarrado ahí de nuestra felicidad, de cómo de bien nos podemos sentir. ¿Por qué? Y voy a poner esto acá. Imagínense esto que nos lo diga un psicólogo. Señor, sus problemas provienen de sus sanas relaciones con sus padres o hermanos. ¿Cierto que ningún consejero algún día va a decir eso? Va a decir exactamente todo lo contrario. Señor, posiblemente sus problemas provienen de que sus relaciones con padres y hermanos, sus relaciones más cercanas, esposo, hijos, etcétera, tenga que ver con que no hay unas relaciones sanas. Nunca un consejero lo dijo. Pero la última vez, la semana pasada también, nosotros de alguna manera establecimos unas expectativas sanas acerca de la reconciliación y de cómo reparar relaciones rotas. Y lo que dijimos, y la semana pasada hablamos harto, y si para ti es un poco confuso eso que estamos diciendo, yo te animo a que veas el video de la semana pasada, es el objetivo no es la reconciliación. Y algunos dirán, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Tranquilo. La victoria, lo que desearíamos todos, obviamente es la reconciliación, pero ese no puede ser el objetivo con el que tú y yo entramos en ese proceso de reparar una relación. El objetivo al final es no arrepentirse. Es no arrepentirse de que tú y yo hicimos todo lo que pudimos. Tú puedes decir, eliminé todos los obstáculos e hice todo lo posible para quitar la presión, para quitar lo que evitaba que nuestra relación se restaurara, para que nuestra relación que estaba rota dejara de estar rota, se arreglara. Lo que pasa es que como si no lo hacemos de una manera correcta, lo que sucede es que con esas 4 Cs que hemos estado hablando, ¿sí? Controlar, convencer, coaccionar, lo que sucede es que
Simplemente, pues porque uno diría, bueno, entonces no voy a utilizar esas herramientas. Lo que sucede aquí es algo que tú y yo debemos entender. Decir que no vamos a usar esas herramientas no es suficiente. Decir no voy a utilizar el control, no voy a tratar de convencer, no voy a coaccionar. Esas no son decisiones. ¿Y por qué digo que esas no son decisiones? Porque decidir no hacer algo no es suficiente para que algo pase. Repito, decidir no hacer algo no es suficiente para que algo pase. Y en el caso de las relaciones, esto es absolutamente verdad y claro. Para reparar las relaciones, tú necesitas tomar decisiones proactivas. Esas sí son las decisiones que van a llevar a que tú y yo podamos arreglar las relaciones. Decir no utilizarlas, en este caso, no va a servir para nada. Yo quiero acá hacer como un paréntesis o algo importante para que tú lo entiendas. Si tú no eres un seguidor de Jesús, yo estoy absolutamente convencido que tú vas a encontrar esto útil, pero al mismo tiempo te quiero recordar que al fin y al cabo esto es opcional. En cambio, si tú te consideras un seguidor, una seguidora de Jesús, esto es obligatorio. Repito, si tú no te consideras un seguidor de Jesús, esto va a ser muy útil para tu vida, pero no es obligatorio. En cambio, si tú te consideras una seguidora de Jesús, un seguidor de Jesús, esto es obligatorio. Debemos hacer, ¿y por qué es obligatorio? Porque debemos hacer por los demás lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. ¿Entiendes? Debemos hacer por otros lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo en todo, y eso incluye nuestras relaciones. Un pasaje que nos ayuda mucho a recordar todo esto, y lo vimos también la semana pasada, es algo que Pablo decía y está en Filipenses en el capítulo 2 y dice, la actitud de ustedes, y yo puse esto entre paréntesis, originalmente no dice eso, pero es para entrar rápidamente en el tema. La actitud de ustedes, incluyendo las relaciones, debe ser como la de Cristo Jesús. Y eso es fundamental acá, que nosotros lo recordamos. La actitud de nosotros en todo, estamos hablando de las relaciones, pero la actitud de nosotros en todo debe ser como la de Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo nos invita, bueno, y que Jesús también nos invita. Y Él no lo modeló completamente. Recordemos que Jesús siempre fue la parte ofendida. Jesús fue la parte ofendida, pero Él dio un paso para reconciliarse con nosotros. En este pasaje de Filipenses 2 dice literalmente, se humilló. Y esto es algo que sirve para nosotros y nos invitó a tomarnos un café. Es decir, Dios estaba tan comprometido con la reconciliación y la reconexión contigo que dio el primer paso a través de su Hijo para eliminar cualquier obstáculo, especialmente el del pecado, para poder reconciliarse contigo. Lo repito, Dios estaba tan comprometido con la reconciliación y la reconexión contigo que dio el primer paso a través de su Hijo para eliminar el obstáculo del pecado, para poder reconciliarse contigo. Y eso es lo que está en la mente de Cristo. Y por eso Pablo nos llama a adoptar la misma mentalidad de Cristo Jesús. Y para adoptar la misma mentalidad de Cristo, requiere que tú y yo aceptemos que la reparación comienza con nosotros, sin importar quién inició el alboroto. La reparación comienza con nosotros. No importa quién armó todo el despelote que se armó. Yo no sé si esta palabra despelote es normal, pero el alboroto que se armó. Incluso, ojo con esto, y yo sé que esto se pone difícil, incluso si, y esto no sucede realmente, incluso si estás absolutamente convencido que el 100% de la culpa fue de él o de ella, incluso si estás convencido de eso, tú y yo estamos obligados a comenzar ese proceso de reparación, porque
Pablo nos invita porque Jesús hizo lo mismo por nosotros. Entonces, la primera decisión proactiva que yo te voy a pedir que tú tomes es esta: me acercaré en lugar de me desquitaré. Vuelvo y repito, esta es la primera decisión proactiva, la que vamos a ver hoy. Me acercaré en lugar de me desquitaré. De pronto tú has pensado que lo haces, pero realmente hacerlo lo tenemos que hacer en la medida en que suene como tu Padre Celestial lo hizo por ti. Vamos a revisar un pasaje, unos versículos de una carta que Pablo le escribe a unos cristianos, a unos seguidores de Jesús que estaban en la ciudad de Roma en la época de Nerón. Además de estar en la ciudad de Roma en la época de Nerón y ser perseguidos por su fe, por el imperio, estas personas tenían algunos conflictos dentro de su comunidad. Entonces tenían reparaciones rotas a nivel general y tenían reparaciones como rotas a nivel específico en la comunidad que vivían. Y lo que Pablo va a escribir es como una descripción de cómo se vería abrazar la mente de Cristo cuando se trata de relaciones, cómo se vería actuar de la misma manera que Cristo actuaba, pero a nivel de las relaciones, y por eso es tan importante. Y dice cosas absolutamente lógicas, por eso digo que si de pronto tú no te consideras un seguidor o una seguidora de Jesús, esto va a ser absolutamente útil para tu vida, pero si somos seguidores de Jesús, esto es obligatorio porque dice cosas absolutamente lógicas, pero que nos van llevando a dar un paso más allá de lo que normalmente estaríamos dispuestos a dar. Lo primero que dice, y vamos a estar en el capítulo 12 del libro de Romanos, y a mí siempre me gusta decir, no era que Pablo escribiera por capítulos y versículos, sino que alguien más o menos en el año 300 se tomó el tiempo para hacer esta división y que hoy en día yo pueda decir Romanos, capítulo 12, versículo 9, y tú lo puedas encontrar en cualquier Biblia. Entonces en el versículo 9, la primera parte dice: el amor debe ser sincero. O sea, pues eso es fácil, debe ser genuino, no es pretender, no es tener como sonrisas ahí fingidas y pintadas, porque el objetivo es llegar a donde vemos a la otra persona de la manera en que nuestro Padre Celestial los ve. Y hasta que nosotros, tú y yo, podamos hacer eso, de ver a otros como Dios los ve, es casi imposible amarlos sinceramente. Y Pablo sigue diciendo, añadiendo otro principio relacional: aborrezcan el mal, aférrense al bien. Pero acuérdense que está hablando en términos relacionales. Es decir, ¿podemos odiar algo? Claro que podemos odiar algo. ¿Qué puedes odiar? El mal. Lo que Pablo está diciendo es que es necesario que tú y yo reasignemos nuestro odio. El odio que le teníamos a una persona, ahora se lo podemos pasar, reasignar a la situación. Es algo como decir, ¿qué pasaría si decidieras odiar lo que pasó, pero no vas a odiar a la persona? Y si decidiéramos, en ese sentido, odiar un qué y no a un quién, básicamente es, vas a resignar tu odio. Y si haces eso, si hacemos eso, obviamente con la ayuda de Dios, porque Él lo hizo por nosotros y pone ese espíritu en nosotros de que podamos hacerlo realmente a través de Cristo Jesús, nos va a resultar absolutamente más fácil ver lo bueno en el otro. Sigue diciendo Pablo: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Acá hay algo importantísimo. Cuando tú eliges, y sí, puedes elegir, siempre podemos elegir porque tienes el control, pero cuando tú eliges honrar al otro, es decir, te pongo primero a ti y pongo mi orgullo y mi ego en segundo lugar. Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo. Cuando yo logro hacer eso, cuando Dios trabaja en mí para que yo pueda hacer eso, puedo ir, y acá nos vamos a saltar unos pocos versículos en términos de tiempo, pero tú los puedes leer. Vamos a Romanos 12:14 ahora.
oír esto y hacer esto posiblemente resulta muy difícil, pero menos difícil que si no lo hacemos. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Bendecir a otros es hablar bien de ellos, es encomendarlos a otros, ponerlos también al cuidado de otros. Eso tiene que ver con bendecir a otros. Y ahí dice, a los que te persiguen. Y uno dice, pero ¿y por qué tengo que hacer eso? Si estuviéramos en una conversación con Pablo, Pablo, ¿por qué tengo que hacer eso? Y él seguramente te respondería, porque eres un seguidor de Jesús. Porque tú y yo somos seguidores de Jesús. Por eso tenemos que asumir mentalmente y en nuestras acciones la misma mentalidad que Cristo Jesús asumió con cada uno de nosotros. Debemos adoptar la misma mentalidad y perspectiva que nuestro Salvador asumió con nosotros y que te benefició, que me benefició. Eso que Cristo hizo, que se parece a esto que ahora me está pidiendo Pablo que yo debo hacer, te benefició a ti y me benefició a mí porque nos reconcilió con Dios. Es posible que tú me digas, Tuto, pero es que tú no conoces mi historia. A los que Pablo les estaba hablando tenían una historia triste, posiblemente más triste que tú. De hecho, la mayoría de nosotros sabemos que por esa época era que por su fe los llevaban al circo romano a que los leones los destrozaran. Tú puedes tener una historia muy difícil, pero estos también estaban siendo perseguidos por Roma. El mismo Pablo estaba siendo perseguido por su fe, por asuntos que podrían morir por lo que él estaba diciendo. Y aún así, Pablo lo está diciendo. Y pasa a un punto en donde te dice, pero además puedes tener una recompensa acá si sigues arreglando, si sigues cambiando tu mentalidad acerca de cómo reparar relaciones. Y en el versículo 15 dice algo que puede ser muy difícil. Dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Ojo, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Y tú podrías decir, ¿y si su tristeza es lo que a mí me hace feliz? Pues tienes trabajo que hacer. Tenemos trabajo que hacer. Si la tristeza de ellos es lo que te hace feliz, pues tenemos trabajo que hacer. Y Pablo diría, quiero que celebres sus éxitos y que te niegues a celebrar sus pérdidas. Y ahí, la resistencia que tú y yo podamos estar sintiendo en esto es exactamente el punto, el área en donde Dios quiere trabajar contigo y conmigo, y es necesario que lo podamos hacer. Versículo 16. Vivan en armonía los unos con los otros, no seamos arrogantes. Recuerda, el orgullo enciende y alimenta esas 4 Cs. Porque las 4 Cs es un intento para probar que yo tengo razón y que tú estás equivocado. El orgullo siempre se interpondrá en el camino de acercarnos al otro. Y esta podría ser, en palabras de Pablo, esa primera decisión proactiva que yo les propuse hace un rato y ahorita la vamos a mirar obviamente otra vez. Pablo en el 17 dice, no paguen a nadie mal por mal. Pagar en ese sentido es desquitarnos. Y tú y yo instintivamente queremos hacerlo, porque nuestra naturaleza humana es desquitarme. Pero la voluntad de Dios para ti y para mí es acercarme. ¿Por qué? Porque eso fue lo que tu Padre Celestial hizo por ti. Por eso esa primera decisión es, me acercaré en lugar de me desquitaré. No te quedes
en la mitad del camino y nosotros hablamos un poco la semana pasada que era quedarnos en la mitad del camino. Quedarnos en la mitad del camino es perdonar, porque podemos decir, te perdono, pero acá me quedo. Acá me quedo de brazos cruzados. Yo no voy a dar un solo paso. Yo te perdono, porque acuérdate que tú puedes perdonar a la distancia, pero no puedes reconciliarte a la distancia. Dios no se detuvo con el perdón, porque el perdón de Dios siempre fue un medio que perseguía un fin. Ese fin era la reconciliación. Dios no paró, no se detuvo con perdonarnos, porque el perdón era un medio, porque al final lo que Él quería era la reconciliación. Recuerda, tú puedes perdonar desde la distancia, pero no puedes reconciliarte desde allí. Es necesario acercarnos en lugar de desquitarnos. Por eso esa es la primera decisión proactiva que tú y yo debemos tomar. Me voy a acercar, pero no para desquitarme. Me voy a acercar porque quiero abrazar, porque quiero reconciliación. Y posiblemente si en tu mente y aún en tu cuerpo tienes como la actitud de un brazos cruzados de yo no me voy a mover. Yo puedo perdonar, pero voy a esperar que el otro dé el otro paso. Yo quiero sugerirte que hoy puedas hacer una oración específica, porque si tienes el deseo, que sería absolutamente muy normal, tienes el deseo de no hacerlo, ahí es donde tienes trabajo y ahí es donde quiere Dios trabajar contigo. Y esta es la oración, es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy diciente. Es que puedas decirle a Dios, Padre Celestial, ayúdame a ver cómo tú lo haces, ayúdame a sentir lo que tú sientes. Porque ¿sabes qué? Dios no está enojado con ellos. Es verdad que el pecado quebranta el corazón de Dios, pero porque el pecado quebranta a las personas y a las relaciones. Y Dios dice, quiero estar más desconsolado porque la relación está rota, que lo que significaría estar enojados con ellos. Entonces por eso di esos pasos y entonces por eso tú puedes dar ese paso pidiéndole a Dios que te ayude a ver las cosas como Él lo hace y que te ayude a sentir las cosas como Él lo siente, porque cuando hacemos eso va a ser más fácil que nos movamos hacia ellos. Y sabes, acá hay una enseñanza secundaria también muy importante. Es posible que la relación aún así no cambie, pero algo extraordinario va a cambiar en ti. Porque Dios está trabajando en un área de tu vida, de tu corazón, que Él necesita trabajar. Y de pronto la relación no va a cambiar porque, recuerden, el objetivo no es la reconciliación, el objetivo es hacer todo lo posible. Tú no puedes ponerle agenda a otro adulto. No vayas a hacer nunca eso, va a sentir rechazo y va a ser peor. Pero algo extraordinario sí va a suceder en ti. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? Porque para este asunto de las relaciones donde se requiere una reparación, tú y yo debemos acercarnos en lugar de desquitarnos. Tú y yo necesitamos acercarnos en lugar de desquitarnos cuando estamos hablando de la idea de una relación que requiere ser reparada. No pagaré a nadie mal por mal. No estaré más esperando que el otro fracase y regocijándome cuando eso suceda. Voy a como a descruzar mis brazos, voy a quitar todos los obstáculos y voy a seguir adelante, me voy a acercar. Y si Dios te está poniendo a alguien en tu corazón, a alguien en tu mente, ponte en contacto con esa persona, no contra esa persona, no contra esa persona. Esta era la primera decisión. En la siguiente semana vamos a retomar algo importante, pero antes de terminar yo quiero dejarte unas 3 preguntas que te pueden ayudar a mirar un poco qué es lo que está pasando. La primera es, ¿cuál de las 4 Cs usaban o usan, depende de tu edad, tus padres? ¿La de convencer, la de condenar, la de obligar o la de controlar?
¿Cuál crees que usaban o usan? Posiblemente es la misma que tú tiendes a usar. Segunda, ¿cuál es tu reacción inicial a la idea de que la reconciliación comienza con nosotros, independientemente de quién inició el alboroto? ¿Te duele eso? ¿Te duele eso? Y la tercera, si tuvieras que llenar el espacio en blanco, ¿el nombre de quién pondrías en ese espacio en blanco? Tienes que ponerlo acá. Padre Celestial, ayúdame a ver como tú lo haces. Ayúdame a sentir lo que tú sientes por esa persona. Sabes, a veces la reconciliación depende mucho más de lo que nosotros estamos, o sea, la reconciliación depende de nosotros mucho más de lo que normalmente estamos dispuestos a admitir. Y este puede ser el momento para que eso empiece a suceder. La reconciliación depende de mí, porque de mí depende hacer la paz, porque de mí depende allanar, aplanar ese camino para la reconciliación, como lo hizo tu Padre Celestial por ti. Es hora de que tú y yo hagamos a los demás y por los demás lo que Él ya ha hecho por nosotros. Nos vemos la siguiente semana con otra decisión proactiva para reparar nuestras relaciones. Quiero tomar unos 30 segundos para terminar orando y te pido que me acompañes en esta oración. Que la personalices también, que sea tu oración para Dios en este momento. Señor, sinceramente necesito que tú me ayudes a ver a otros como tú los ves. Creo que es mi oración principal. Quiero aprender a acercarme sinceramente, a odiarla lo que pasó, pero nunca a la persona. Quiero poder acercarme con la forma correcta para reparar esa relación, evitando desquitarme en todo. Quiero no esperar que haya algún fracaso en su vida para alegrarme. Sinceramente, quiero alegrarme con lo que alegra a esa persona y sufrir con el sufrimiento de esa persona. Padre, quiero ver a otros como tú los ves a ellos y de esa manera adoptar la mente de Cristo en la solución, en la reparación de mis relaciones rotas. Te doy gracias, oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.